¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Filosofía y Humor después de una cantidad de tiempo absurdamente grande? Ni siquiera podría decir cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos sentamos a grabar un podcast. De hecho, ya ni siquiera vamos a pedir disculpas ni nada, cosas así, porque nos sentamos a grabar un podcast. Se los debíamos. Todos los lugares donde estuvimos participando, lo invitaron a entrevistas, cosas así, nos preguntaban ¿cuándo vuelve el podcast? Y nosotros siempre decíamos, ya vuelve. Pero ya merito. No teníamos seguridad. Bueno, me presento obviamente, quizás se olvidaron de mí. Soy Camilo Pino y mi día me acompaña. Yo, la Cali, hola. La Cali, que está con nosotros. En verdad casi siempre somos los dos. Sí, en general somos los dos. De hecho, tuvimos mucha oportunidad para haber grabado podcast solo, pero queríamos grabarlo los dos. Y eso fue... Sí, en realidad fue un hiatus improvisado, no fue un... No fue nada que nosotros hayamos dicho ya vamos a tomarnos un tiempo para dejar de grabar, sino que simplemente ocupamos. La vida se nos echó encima. La vida se nos echó encima. Hubo algunos problemitas por aquí y por allá, pero estamos de vuelta como si nada hubiese pasado. Así que actúen normal. Sí, normal. Y en verdad, bueno, desde que empezamos a grabar los podcasts ya mucho tiempo y este momento específico nuestra vida, claro, ha cambiado mucho, temas de trabajo, temas de cosas así, muchos otros proyectos, muchas otras cosas, pero bueno, ahí ustedes se van a ir enterando a medida que ustedes nos vayan descubriendo. Nosotros, si se fijan, curiosamente no somos muy buenos de hacernos automarketing, pero búsquennos por ahí, porque busca, encuentra y va a encontrar quizá otros podcasts, otros videos y unas cositas por ahí, pero no quiero adelantar mucho. Por ahí. Ya, y es lo que nos ocupa el día de hoy y que realmente nos hizo sentarnos aquí a grabar este podcast es una contingencia de la cual nosotros estamos sacando una idea filosófica. Si mal recuerdo también como que el espíritu de este podcast fue así, como ver contingencias y analizarlas bajo como la mirada filosófica. Claro, entonces, de hecho, bueno, igual la mayor parte de los podcasts puede que no tengan relación con contingencias, sino cosas que se nos ocurrieron, pero efectivamente hoy día estábamos como comentando filosóficamente una contingencia del mundo. Como todo filosofía y humor, como siempre decimos, llegamos tarde, obviamente, porque esto está ocurriendo hace varias semanas y está saturado. 21 días. 21 días, mira, específicamente. Específicamente. Y YouTube y todas esas cosas está lleno ya de videos de analistas internacionales y expertos en estos temas comentando esto. La propuesta de nosotros es justamente lo contrario. No somos ni expertos, ni analistas, ni nada. Somos simplemente unas personas que algo sabemos un poco de filosofía y queríamos comentar. I'm just a girl standing in front of a boy. Entonces, obviamente ustedes ya lo descubrieron. Es el conflicto ruso-ucraniano. Esta guerra que se da en esta Europa del Este. Sí, que nos choca muy, muy de frente, ¿no? Parece que a diferencia de otras guerras que han ocurrido en el mundo, que también son terribles, como que esta es más vecina nuestra, es más, no sé si, o sea, pareciera como incluso más real, es más nítida. Entonces, gracias a eso, como que con Camilo, bueno, tú tienes una historia también sobre cómo surge este podcast, que podría ser muy interesante también contarla de antemano de tu alumno. Bueno, yo me encontraba hace un par de días haciendo una clase de antropología filosófica. Saludo a mi alumna de antropología filosófica. Y en esa clase estábamos, no sé, por ejemplo, revisando. Hablábamos que la antropología filosófica estudia de un modo u otro aquello que es universal y esencial en el ser humano. Parecen dos cosas iguales, pero no es lo mismo. Y universal, por ejemplo, son esas experiencias universales, es decir, aquellas cosas que los seres humanos en cada momento histórico, en cada lugar del mundo han vivido. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo de los juegos, la muerte, el amor. ¿Por qué? Porque en todas las culturas, en todos los momentos históricos, el ser humano se ha enamorado. Ok, es súper diferente cómo se ha enamorado, es diferente si los matrimonios han sido arreglados, si se cambian por vaca o uno se elige por Tinder, da lo mismo, pero efectivamente la experiencia humana del amor es universal. Pero por otra parte, ¿qué quiere decir esencial? Quiere decir que se deriva de la naturaleza misma del ser humano. Es totalmente discutible y de hecho tenemos un microcurso de eso. Pero por ejemplo, el arte, yo podría decir que es esencial al ser humano porque se deriva de la razón del ser humano. O sea, nuestra capacidad racional nos lleva efectivamente a hacer experiencia artística, etc. Por eso uno podría poner claro, efectivamente la experiencia artística es universal y al mismo tiempo esencial. Ya. Pero mi punto acá es que un alumno hizo una muy buena pregunta y dijo, ¿qué pasa con la guerra?
Y me quedo dando vueltas, porque efectivamente, saludo a ese alumno, perdón, no me sé el nombre, eh, pero él me dijo efectivamente, claro, la guerra puede que sea universal, dije, puede ser universal efectivamente, porque en todo el momento de la historia de la humanidad, de cierto modo, han sido marcados por la guerra. Quizás ustedes que nos están escuchando no tengan la experiencia misma de la guerra, pero efectivamente en el mundo estamos constantemente experimentando guerras, y nosotros venimos saliendo desde un clima de pacifismo producto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, terminamos un poco traumados como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, pero este clima de no guerra en las que hemos de cierto modo habitado es algo muy particular. Pero perdón, ojo, que si bien Occidente quedó un poco al margen de las guerras, todavía está la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, las invasiones de Afganistán, Irán, o sea, no es como hubo guerras propiamente tal en la humanidad post Segunda Guerra Mundial, y además también conflictos armados, o sea, quizás es como una sensación que tiene Occidente de cierta paz. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y ahí, bueno, aparece como esta segunda pregunta es si es la guerra esencial al ser humano. Y un poco esto deriva el tema del podcast, porque yo le dije, dependerá del autor en que usted esté filosofando esto, y al final dependerá lo que usted opine de lo que es la naturaleza humana, es decir, si de la naturaleza humana se deriva o no la experiencia de la guerra, del mismo modo que se deriva o no la experiencia, por ejemplo, del amor. O del arte, claro. O del arte. Y con esto, en el fondo, podemos encontrar a un primer grupo que efectivamente consideran que la guerra es inherente a la humanidad, es esencial a ella. ¿Y qué pasa con eso? Por ejemplo, Platón dice que hay que educar también a un grupo guerrero para estar preparados para la guerra, porque la guerra siempre viene y eventualmente vendrá. Entonces, en la República de Platón, vamos a llamar a este primer grupo como, no quiero decir pro-guerra, pero sino un grupo a favor de la existencia de la guerra, digamos, tampoco, realista, claro, le dicen algunos. Claro, es que porque tampoco es a favor de la existencia de la guerra, sino porque ellos no dicen que la guerra es buena o está bien, sino que dicen es algo que está. Es como, por ejemplo, no sé, yo tengo una verruga y está nomás, o sea, como... Claro, ¿tiene una verruga? No. Ah, ya. Pero claro, uno se podría sacar la verruga, pero fue un mal ejemplo, pero... La enfermedad, la enfermedad de la vida. Como una enfermedad crónica, por ejemplo. Es algo que está y hay que asumir y hay que saber lidiar con ella. Claro, pero la enfermedad es parte universal de la vida humana y es parte de su existencia. O sea, por nuestra existencia natural nosotros nos enfermamos. Que no quiere decir que enfermarse sea algo que nosotros disfrutemos, estemos a favor. Pero por eso a algunos le llaman a este grupo de filósofos, o esta agrupación que estamos nosotros haciendo aquí conceptualmente, realistas. Porque de un modo u otro ellos dicen, mira, hay que ser realistas. O sea, la guerra ha estado siempre y va a estar. Y en el caso de Platón, que tú dices, efectivamente la República le da mucha vuelta y reflexión al tema del soldado, al tema de la defensa. Porque efectivamente la ¿Cómo hay que criar a un guerrero también? Claro, porque la experiencia... Espiritualmente hablando. O sea, la experiencia griega es probablemente una experiencia muy bélica. Es que yo creo que la experiencia de la humanidad en realidad ha sido muy bélica, que no quiere decir que lo vaya a seguir siendo en un futuro. Con esto yo no me quiero en el fondo mojar con que yo sigo ninguna de estas tesis en particular, pero a lo largo de la historia yo creo que han habido varias guerras en un mismo siglo, o incluso guerras que han durado siglos. Claro. Entonces... Que las guerras tampoco no se resuelven. O sea, por tomar un ejemplo, la guerra de Troya, que está... Pero como quiero notar ese detalle, el detalle de que efectivamente el texto fundacional de la reflexión griega es una guerra, que es la Ilíada, Ilión, y que efectivamente narra la guerra de Troya, que tuvo lugar, si mal no recuerdo, 10 o 20 años, ¿no? Toda la experiencia de Ulises, que aparte después tiene que darse una vuelta bien grande para llegar a Ítaca, es una experiencia de guerra. Históricamente, no solamente para los griegos, sino que para distintas civilizaciones humanas, la guerra siempre ha sido un proceso de nacimiento, por así decirlo. Probablemente incluso nuestros países latinoamericanos, que son muy jóvenes en la historia de la humanidad, tienen su nacimiento a raíz de un proceso bélico. Entonces, es interesante notar esta intuición platónica de que efectivamente la guerra parece ser parte de la experiencia humana cotidiana. Las luchas por la independencia han sido, por lo general, conflictos bélicos también. Y de hecho, no sé, por ejemplo, los padres fundadores de Chile, como
míticamente hablando, son guerreros. Claro, o sea, por eso sí, ¿no? Y hay otros temas y que, para no extendernos mucho el tema, es que efectivamente uno va a las plazas y las plazas tienen estatuas de guerreros. O sea, efectivamente la estructura de la experiencia histórica de la humanidad tiene una relación muy cercana a la guerra. Yo recuerdo que Villorio, creo que así se llama el profesor, perdónenme. Sí, Villorio. Que en ese libro, como el pensamiento moderno, más o menos explica un poco esto, de que efectivamente la modernidad es marcada justamente por la acción libre del ser humano en la conquista. Y eso es muy fácil de traducirlo en la guerra. O sea, y es por eso que efectivamente cuando uno piensa en historia de la humanidad, o cuando quiere hacer historia de la humanidad, generalmente la historia de la guerra, porque es... O sea, estoy pensando un poco hegelianamente, pero un poco ahí diría Hegel, es justamente en ese choque entre la tesis y la antítesis donde se va a dar el movimiento del espíritu de la historia. Claro, de hecho estaba pensando en Hegel, en Marx, Trotsky. Ellos ponen a la guerra como un conflicto permanente para eventualmente dar esta síntesis. O sea, Trotsky postula la revolución permanente, pero siempre hay como que la guerra es un conflicto detonante y necesario para el siguiente proceso de la historia. Y con natural al ser humano. O sea, dentro de estos pensadores, donde podríamos también poner a Maquiavelo, a Hobbes, Carl Schmitt, probablemente, no sé, o sea, podríamos hacer una lista larga, pero no sé. Habría que, o sea, si quieren que seamos muy técnicos, minuciosos, tendríamos que meternos en la hora misma, pero a grandes rasgos estos serían realistas de la guerra, es decir, como decía la Cali recién, no quiere decir que ellos digan, oye, qué bonita que es la guerra, sino decir como, asumámoslo, es como la enfermedad, es una experiencia humana, y como experiencia humana, mire, en vez de hacer vista gorda, vea cómo se administra, vea cómo la hace lo menos dolorosa posible, esté preparado, junte tropas, porque no creo que tenga mucha calma en su vida. Estoy pensando curiosamente en Marco Aurelio, un estoico, un gran emperador, y efectivamente la mayor parte de sus meditaciones la escribió en el campo de batalla. De hecho, lo que marca su vida es casi una constante de guerra en los límites del Imperio Romano hacia el norte. Y si uno igual lo piensa estoicamente, en su meditación está el concepto de la guerra como la experiencia humana en la vida es una experiencia de guerra. Recuerdo esa gran frase, que la vida es como un descanso en un campo de batalla, es decir, como apenas, no sé, pero la experiencia de la guerra marca su filosofía y uno podría decir efectivamente entonces la filosofía estoica, de cierto modo, este constante estado de guerra con la vida. Con la vida. Claro, la guerra uno puede tomársela sangrientamente, que es una de las posibilidades, y la otra, como dirían estos mismos filósofos, administrémosla de la forma más sensata posible para disminuir la cantidad de muertes, todo eso. O sea, no escapemos de esta situación, pero veamos cómo lo resolvemos. Luego están aquellos que consideran que es posible una sociedad sin guerras. En esta misma postura hay, por ejemplo, los pacifistas que creen que la guerra es injustificable bajo ningún medio, porque la vida es muy preciosa y la vida es intransigente en el sentido de que... Intransable. Eso, intransable. Claro, Gracias. Por un territorio, por una ley. Por una ley, por lo que sea. En el fondo, matar a quien sea es un pecado, no religiosamente, pero hablando, sino como... Un mal moral es un mal moral inaceptable. Gracias. Estoy pensando, por ejemplo, en Albert Camus. Albert Camus tiene una obra de teatro llamada Los Justos, y donde son un grupo de revolucionarios que quieren hacer la revolución rusa, quieren matar a un pariente del zar, me parece que era un sobrino, un tío del zar, y quieren entrar al carruaje donde iba y poner una bomba y que explote, obviamente. Y uno de estos tipos terroristas abre el carruaje del zar y ve que hay niños dentro, entonces decide no poner la bomba, vuelve donde sus amigos terroristas, obviamente es como enjuiciado por ellos, así. Y la explicación que le da es muy interesante, porque dice: ¿qué paraíso puede construirse sobre la sangre de niños inocentes? Claro, que el niño será pariente del zar y todo eso, pero culpa de él no era ser pariente del zar. Y era chico y todo eso. Entonces, efectivamente nos hace pensar justamente
qué mundo queremos vivir y qué sacrificio hay que hacer por ese mundo, y efectivamente se puede construir un paraíso sobre la sangre de inocentes. O sea, ¿qué paraíso es ese? Esa es la pregunta existencial de Albert Camus, por lo menos en ese texto. Claro, y por acá, más que un filósofo, podemos encontrar a Gandhi también, que en el fondo es Gandhi, ¿cierto? La revolución Claro. pacífica. ¿Ah? La revolución pacífica. La revolución pacífica, sí, que en el fondo es capaz, o sea, con tal de no ejercer la guerra, es capaz de él morir. O sea, no, porque él no va a levantar armas incluso para defenderse. A ese nivel llega el pacifismo. Claro, Porque, moralmente porque uno dice, porque yo soy pacifista, pero si me atacan yo me defiendo. No, o sea, como bajo estos criterios, incluso en la defensa propia se está ejerciendo el acto de guerra. Y eso, o sea, y eso ya es malo moralmente hablando. Eso en el caso de los pacifistas. Claro. Porque podríamos decir que los pacifistas están dentro de este segundo grupo, que serían los, digamos, abolicionistas de la guerra, que quiere decir que, estoy poniendo, por ejemplo, si en el primer grupo nosotros estábamos como con los naturalistas, los realistas de la guerra, nosotros podemos tener a Hobbes, que es el autor del Leviatán, probablemente me ha hablado varias veces en los podcasts de ellos. Hobbes probablemente dice que por la naturaleza humana, que es violenta, necesitamos la autoridad, porque si no estamos en un estado de guerra de todos contra todos, y cuando cae la autoridad vuelve el estado de guerra, y lo que la política para Hobbes es más o menos este movimiento de sacarnos de este estado constante de guerra bajo el poder de la autoridad. Entonces, si lo pensamos, para Hobbes efectivamente la guerra es natural, es parte de la vida humana y se sigue de la esencia humana. Sí. No solo universal, sino cada vez es esencial porque se sigue de la constitución misma del ser humano. Pero por otro lado tenemos a Rousseau, que Rousseau diría, no es esencial la guerra, porque el hombre nace bueno, y es la sociedad la que lo corrompe. Y en ese sentido, Rousseau podríamos ponerlo, claro, cerca a los pacifistas, pero alguien que entendería un poco la guerra. Dice, o sea, ojalá la eliminemos, veamos cómo la eliminamos. Es que hay un segundo grupo, o sea, en el fondo dentro de los abolicionistas, de estas personas que consideran que es posible una sociedad sin guerra, están, además de los pacifistas, están aquellos que consideran que hay procesos necesarios que conllevan una guerra, pero eventualmente vamos a poder vivir sin guerras. Y por ejemplo, Russell creía que después de la amenaza termonuclear, o con la amenaza termonuclear, que de hecho es algo que hoy día, después de Rusia y Ucrania, con todas las amenazas de guerra nuclear que hay, es un método muy eficiente para alcanzar una paz duradera. Es decir, como la carrera armamentista tal, de que tengas tantas armas que sepas que disparar nos va a matar a todos. Claro. Yo siento, y siento que Rousseau podría estar dentro de este grupo, no necesariamente con lo de la guerra, o sea, como con lo termonuclear, por supuesto, porque no vivió en la época, pero sí en el fondo decir como, mira, hay cosas que llevan una guerra, pero no es el estado ideal del hombre. Claro, y también ellos tienen la tesis de que de un modo u otro, en algún momento, las guerras podrían ser eliminadas. Y de hecho tú nombraste a Marx en el otro grupo, pero yo pondría acá a Marx, porque si bien efectivamente entiendo la idea de que, claro, Marx pone la lucha de clases como el motor de la historia, en el sentido último, el motor de la historia busca la sociedad sin clases. Sí, puede ser. Y un estado de total abolición de la guerra. Sí. O sea, supuestamente eventualmente vamos a abolir toda la guerra. Y ahí yo pondría, curiosamente, también en este grupo a Kant. Porque, sí, yo también lo pondría acá. Claro, porque en su texto de donde habla más esto de lo cosmopolita. Claro. ¿Y la paz perpetua? Y la paz perpetua. Efectivamente, la teoría kantiana viene a decir que toda esta idea ilustrada de Kant, que ya alcanzamos como una madurez intelectual, racional, y que por lo mismo nunca... O sea, Kant es como uy, ¿por qué está pasando esto si vivimos en el 2021? Bueno, Kant decía, uy, ¿por qué está pasando esto si vivimos en 1775? Claro, esto no es 1300, decía Kant, ¿por qué nos estamos matando? Y Kant tenía la idea más o menos que somos tan racionales y que hemos llegado a tanto con la razón y creado medicina y ciencia y tecnología,
que no es la que vio Kant, o sea, nosotros estábamos como un montón de lejos de él, pero él tenía la idea de que eventualmente avanzaremos tanto racionalmente que cosas como la guerra van a desaparecer. Y nosotros teníamos guerra los últimos varios milenios de la humanidad porque estábamos, como diría Kant, en un estado de infantilismo, un infantilismo moral e intelectual. Entonces, con toda la llegada de la modernidad, la revolución industrial, todo eso, para Kant decía... El siglo de las luces. Claro, todo eso, entonces no va a haber nunca más guerra. Pues, de aquí para adelante, como dijo, es como un refalín, nos vamos ahí listo ahí con... No solo con progreso técnico, sino con progreso moral. Lo cual... Nosotros que estamos muy lejos históricamente de Kant sabemos que las guerras más sangrientas fueron libradas el siglo pasado. Sí. Bueno, y perdón, dentro del grupo de los abolicionistas, como para continuar, hay un grupo, y estos son como distinciones pequeñas, pero hay un grupo que considera que hay ciertas guerras que sí son justas. Es decir, hubo un grupo que es pacifista, es decir, que la guerra es injustificable por ningún medio. Y ese grupo tuvo un impacto directo, por ejemplo, en la carrera armamentista de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se sabía que la Alemania nazi estaba haciendo una guerra armamentista, pero había mucha gente que no quería detenerla. Por el trauma de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que podemos ver ese punto después, porque efectivamente volver a los pacifistas y la pregunta sobre la guerra justa. Luego está aquel grupo que dice que hay ciertos procesos, o sea, hay procesos que conllevan una guerra, ciertos procesos como históricos. Y luego está este tercer grupo que considera que hay guerras que sí son justas, más allá de alcanzar un proceso, etcétera. Que por ejemplo esta idea comenzó con Tomás de Aquino y San Agustín, que ellos en el fondo llevaban la justificación moral de la guerra a Dios, donde en el fondo ellos no decían que la guerra está bien o es buena, sino que dicen, es como una lógica de la guerra es aceptable, es decir, no es lo ideal, claro, pero hay momentos en que es necesario. Hoy en día, para liberar, por ejemplo, un pueblo de una esclavitud, por ejemplo. Claro, hoy en día más que haya guerra justa en nombre de Dios, por ejemplo, son mucho a favor del derecho internacional, que se rigen porque hay tratados internacionales. Hay tratados internacionales y hay que cumplirlos y no sé qué. Entonces, si no se cumplen esos tratados internacionales, hay ciertos países que sí pueden, por ejemplo, invadirlos y cosas por el estilo. Claro, y los tratados internacionales obligan, por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, si hay un país donde en teoría se están violando de un modo u otro los derechos humanos, una intervención militar sería aceptable. Porque yo creo que acá estamos todos de acuerdo que nadie encuentra que la guerra en general es buena. Claro. Pero ahora, quiero poner ahí como una nota al pie de todo lo que hemos dicho. También existe la posibilidad de que alguien sea como que alguien no sostenga una postura moral, o sea, un relativista moral, o que no crea la existencia en la moral. ¿Por qué lo digo como nota al pie? Porque para esta persona la pregunta por si la guerra es buena o justa o cualquier cosa no tiene sentido. Claro. La guerra sería para él un simple capricho de naciones que no necesita una justificación última, ¿sí, no? O sea, un país puede entrar a guerra como un país también puede sacar petróleo, como un país quiere... Claro, y en la lógica de que no hay un motivo moral o ulterior, la guerra sería justa o injusta para los países involucrados y el ganador y el perdedor en el fondo. Claro, pero no habría nada que justifique o que haga mejor o peor la guerra, porque no existe nada mejor o peor para este relativista moral. A menos que obviamente, pero sigo diciendo acá ya son problemas morales, que él suscriba un emotivismo, alguna cosa así, donde él tendría que decir más que nada no me gusta la guerra o no nos gusta la guerra, pero no podría suscribir a un criterio moral. Ya, pero eso ya entrar a ética. Claro. Y luego también están ya así como en última instancia los que incluso reprochan a la guerra, o sea, afirman que hay una cierta guerra justa, pero incluso reprochan a esto que justifican una guerra justa en base a leyes internacionales. Esto ya es más bien como en la parte legal o en la parte del derecho, ¿cierto? Más que necesariamente filosóficamente hablando. Pero este último grupo diría que tiene que haber condiciones más allá de las leyes internacionales. Por ejemplo, una cierta legítima defensa. Claro, o sea, al final estoy pensando que
efectivamente puede haber gente que va a decir lo que hace que una guerra sea justa sería el orden, cuánto se ordena la legalidad, a la legalidad. Pero efectivamente todos sabemos que hay cosas legales que son inmorales, por así decirlo. O sea, la evasión de impuestos que se hace y que se critica, y los paraísos fiscales, es algo que dentro de todo está reglamentado. Es decir, o sea, es como se dice, es tener un buen abogado que sepa cómo mover un papel de aquí para acá, para acá, para acá. Claro. Y si bien se hace, porque es una posibilidad dentro de lo legal, todos sentimos que es algo malo porque es diferente la moralidad. Entonces efectivamente, incluso aquellos que sostienen que lo que hace que una guerra sea buena sería su acomodación a la legalidad, yo creo que existen muchas guerras que se han legalizado de un modo u otro a lo largo de la historia de la humanidad, pero que han sido inmorales. No sé si se entiende ahí al punto al que voy. El punto es que no es condición de moralidad la legalidad. Yo creo que varios pueden estar pensando en ciertos ejemplos. Yo no diré ninguno, pero busquen ustedes Estados Unidos. Es que el país que entra en más guerra, ¿dónde hay guerra? Pues Ahí voy. Es que se mete más. Claro, y al final, en ese ámbito, eso sería una especie de legalismo, es decir, una postura filosófica que te diría, concedemos o estamos de acuerdo en que lo que evalúa como bueno o malo una acción es su conformidad con la ley. Pero efectivamente, como digo, hay leyes que son injustas. Entonces, teniendo ese tema, y para ahí, como para terminar ese punto, efectivamente no hay que saltar necesariamente, como tú decías, San Agustín o Santo Tomás, a la idea de una relación con las Sagradas Escrituras para decir que una guerra es mala o buena, sino que existe, por ejemplo, la idea de una especie de ley natural, una razón natural, como podríamos decirlo ahí, más o menos, pero efectivamente pueden haber ciertas cosas que atentan contra la dignidad humana. La dignidad humana, que podría ser acá el respeto a la vida o la autonomía de los individuos, por ejemplo, un grupo humano que quiera esclavizar a otro grupo humano, uno podría entrar en guerra contra el primer grupo porque efectivamente esclavizar a este otro grupo viola de cierto modo la dignidad humana. Entonces, en ese, a grandes rasgos, no tenemos que saltar a un argumento teológico, es decir, no tenemos que saltar a la religión para validar este punto de un modo u otro. Hoy en día no. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Rusia y Ucrania? Porque si es que bajo lo que nosotros habíamos analizado, si es que la guerra es inherente a la humanidad, este conflicto sería uno más, así como Israel y Palestina. O sea, en el fondo, los conflictos suceden. Claro, la pregunta sería en ese ámbito, ¿es más o menos bueno? ¿O menos malo? ¿Es muy malo o menos malo? Es decir, esto sería como un realismo, o sea, si lo tomamos desde el realismo maquiaveliano, por así decirlo, todo esto es... Maquiavelo diría, Maquiavelo diría alguna cosa como, oye, si países quieren hacer guerra, lo van a hacer por petróleo, lo van a hacer por islas, lo van a hacer por no sé qué. Esta es una de las tantas instancias, puede ser mejor o peor. O sea, yo no soy un experto en lo que está pasando. Efectivamente, como todos ustedes, me he sentido bombardeado de información, pero tendría que dedicarle unos cuantos días a analizar documentos fidedignos como para poder dar mi versión. Pero efectivamente Putin debe tener un discurso que debe justificar de un modo u otro lo que él está haciendo. Otro tema es si ese discurso es basado en la verdad, es basado en la mentira, y eso ya es otro problema, me supera. Claro. Si fuera, por ejemplo, en el caso de los abolicionistas, a los pacifistas, bajo estos criterios, bueno, lo que Rusia está haciendo, por supuesto que es totalmente inmoral, y los ucranianos, la verdad es que también, porque ellos al defenderse también están ejerciendo la guerra, bajo estos términos pacifistas que son radicales, que es como el otro extremo de... Claro. Claro, como estábamos comentando, no quería que se nos fuera un poco ese punto. Efectivamente, nosotros hemos nombrado varias veces la teoría de la guerra justa. Es decir, en este abanico entre la guerra es totalmente natural, veamos cómo la administramos y ni siquiera busquemos justificaciones. O sea, sino que veamos. Y el otro extremo, que es el pacifismo, está como un poquitito, no sé, esta teoría de la guerra justa, que en verdad está mucho más cerca de los que quieren eliminar la guerra, estos abolicionistas de la guerra. Y la guerra justa es decir, existen ciertas condiciones donde entrar en guerra no sería inmoral. Sí, sigue diciendo, puede que sea doloroso, que tenga, como se dicen los abogados, que tenga dolor,
pero por ejemplo se justifica que cuando por ejemplo te están invadiendo. Si un país te invade, tú como país también puedes emprender la guerra justa, porque no es sensato dejarte invadir, no es sensato también dejar que entren y que te maten. Entonces, así como existe la legítima defensa en el derecho, que si alguien entra a tu casa y no sé, tú estás ahí y quieres defender a tu hijo, una cosa así, mientras no sea algo estúpido y el tipo te esté apuntando con un arma, tú de cierto modo te puedes defender. Que claro, le podéis pegar un palo a una persona en la cabeza, que efectivamente a todos grandes rasgos golpear a una persona con un palo en la cabeza es algo malo, pero si es legítima defensa es entendible, por así decirlo. No te convierte en un héroe, una cosa así, pero es una situación que, digamos, legalmente no te convierte en el malo del asunto, a pesar de que eso no sea bueno. Final de cuentas, una guerra justa puede ser en estas condiciones. Entonces existen varias categorías de guerra justa, no recuerdo ahora específicamente cuáles son, pero justamente una de esas cuando te invaden, justamente cuando corres peligro de, cuando es una situación que supera las condiciones morales, etcétera. Pero eso es lo que nosotros podríamos llamar una guerra justa. Y como dijimos los pacifistas, no hay guerra justa, o sea, todas las guerras son malas. Toda guerra es mala. Y luego están los abolicionistas, que por ejemplo, si yo dijera, mira, esta guerra es muy lamentable, pero la verdad es que es necesario para restaurar la paz. Restaurar la paz, una paz estable, porque la verdad es que Rusia estaba como siendo, o sea, había una tensión desde hace 20 años entre, de nuevo no me quiero meter mucho ni nada, pero entre la OTAN y Rusia amenazando a Ucrania, y Ucrania es como que se vio metida al medio, porque es la conexión a Europa. Y uno podría decir, bajo estos criterios, mira, está bien ya como para alcanzar una paz más duradera. Claro, uno lamentablemente podría verlo fríamente en ese sentido, y efectivamente como para que se diluya esa fuerza, se solucione de un modo u otro, o por lo menos se alcance esta paz que puede implicar otras tensiones a futuro. Pero efectivamente yo creo que en muchos procesos revolucionarios está la teoría de que efectivamente la guerra es un proceso por el cual eventualmente alcanzaremos una paz. O sea, sigo siendo una postura dentro de todo. Y quizá en ese mismo proceso no hay una diferencia sustancial entre quienes creen que la guerra es parte natural de, y aquellos que creen que la guerra es necesaria para un proceso aunque sea mala. Pero la idea justamente es que en última instancia ese proceso garantice la paz a mediano, largo plazo, ojalá para siempre. Claro. Y bueno, esto es como viéndolo más o menos filosóficamente. Ustedes podrán haber visto que en el fondo es un análisis, o el análisis de la filosofía de la guerra es un análisis moral, es un análisis de filosofía política, es como una mezcla, en el fondo es un subgénero de la filosofía política. Sí, no conozco a nadie así, creo que acá atrás, no, ya moví los libros para allá, tengo un libro de filosofía de la guerra, algo así, pero en general es la gente que se dedica a filosofía política. Claro, como a un área específico de la filosofía política. O sea, sigo diciendo, deben haber libros que desconozco porque nunca me he metido en este ámbito, pero si uno, por ejemplo, lee a Carl Schmitt, probablemente en la teoría del amigo-enemigo, se desprende probablemente una teoría de la guerra, uno puede sacar su idea respecto de la guerra, o en su tema del nomos de la tierra, efectivamente, como este origen del derecho, tiene que haber entonces una teoría de la guerra, y efectivamente muchos de los pensadores que se dedican a la filosofía política, de un modo u otro, le han dado espacio a su reflexión a la guerra, algunos obviamente con más detención, algunos con más expertise, pero sigue siendo, o sea, uno lee a Maquiavelo, y si bien Maquiavelo no es un libro de filosofía de la guerra, efectivamente a lo largo de sus páginas está un poco... Él utiliza la guerra, claro. O sea, una guerra no, o sea, como internaciones, por decirlo. Claro, entonces uno tendría que efectivamente, para decir cuál es la teoría de la guerra de Maquiavelo, efectivamente ir a leer los libros de Maquiavelo y... como decir, colar un poco, como diríamos acá, sería un poco hacer un trabajo filosófico, efectivamente filosófico, académico, para decir, mira, esta es la teoría de Maquiavelo, y uno puede hacer lo mismo en Platón, puede hacer lo mismo en San Agustín, y básicamente cualquier filósofo que de un modo u otro haya tocado filosofía política, tendrá por ahí unas cuantas líneas dedicadas a la guerra. Estoy pensando en Hobbes, estoy pensando en Rousseau. Vamos llegando así a la despedida de nuestro podcast, o sea, al final... Tampoco nosotros queríamos profundizar tanto en una filosofía de la guerra,
era un poco para ustedes mostrar algunas nociones. Yo justo estaba hoy día en otra clase y les comentaba a los alumnos que parte de las clases de filosofía es mostrarle un estado del problema. O sea, no somos como la otra ciencia en que tú puedes mostrar cuáles son los últimos avances y descubrimientos o logros científicos, sino que en filosofía uno puede remitirse un poco, creo yo, a mostrar el estado del problema. Entonces, aquí lo mismo, ustedes si estaban empezando a escuchar este podcast para ver ya qué es lo que dice la filosofía de la guerra, la respuesta es que les podemos mostrar, como decís, un abanico de situaciones de la guerra y que efectivamente tenemos una guerra frente a nuestros ojos y aún así tenemos que tomar partido por o Hobbes o Locke o Maquiavelo o tal otro personaje o pensar qué es lo que nosotros creemos de la naturaleza humana, si se deriva de eso la guerra o no, si efectivamente creemos que la guerra van a ser para siempre o que creemos que la guerra algún día terminará. Es curioso porque uno es muy suele ser muy emotivista respecto a las guerras, no analizarlas fríamente. Y bueno, este podcast era un poco más que nada, más que dar una opinión sobre el conflicto Rusia-Ucrania, es un poco mostrar lo que ha analizado la filosofía a lo largo de la historia acerca de las guerras, las distintas posturas que hay, que se han construido en base a razonamiento lógico. Y claro, de repente uno queda como disconforme, ¿no? Porque uno tiene todas estas emociones al respecto. Y como que uno dice, no, yo soy pacifista, ninguna guerra está bien. Pero claro, después uno comienza a estudiar lógicamente y uno dice, claro, como que efectivamente en conflictos como el de Rusia-Ucrania, como que está sucediendo esto otro. Claro, la guerra, como la mayor parte de los asuntos humanos, y eso a mí me parece que siempre hay que tenerlo en cuenta, si los problemas fueran simples, ya estarían solucionados. Siempre yo digo eso. Y la guerra es uno de esos asuntos que son complejos. Y son complejos porque efectivamente involucran, y yo creo que para todo evidente, no solamente un tema político, no solamente un tema geográfico o militar en el caso acá, sino también un problema económico. Muchas veces un problema racial, de etnias. Entonces yo creo que como filósofo yo siempre me mantengo como muy humilde en mi opinión, a pesar de que leo un montón de cosas al día y escucho un montón de cosas al día. Hay que ser humilde porque efectivamente las guerras, si fueran solucionables fácilmente, no habrían guerras, pero como les contaba, son múltiples los elementos que se encausan en un problema histórico. Siempre eso es lo que yo siempre destaco. O sea, este es un conflicto que, si bien para algunos puede tener 20 o 30 o 40 años, otras personas podrán hundir la raíz del conflicto en algo del 1500 o algo así. Y como dije, alberga demasiados aspectos de la experiencia humana en un solo conflicto. O sea, no se puede solucionar unilateralmente. O sea, cualquier persona que venga y me diga todo el problema de guerra es un problema económico, yo le digo, entonces usted no entiende el problema de la guerra. También otra persona me diga todo el problema de la guerra es un problema político, y es que usted tampoco comprende el problema de la guerra, porque también es económico como político y con otras 10 aristas. Y para la gente involucrada no solamente son eso, sino que son problemas culturales. Bueno, yo solamente espero que se termine lo antes posible. Yo conozco gente ucraniana y la verdad es que, estando en contacto con ellos, la situación, por supuesto, es terrible estar involucrado en una guerra y es súper fuerte. No es que ellos estén escuchando este podcast, pero... Claramente no están escuchando español. Tampoco. Pero bueno, o sea, claro, esa parte de mí, esa emoción, dice, no, como la guerra no es injustificable, pero claro, como que analizándolo con la mirada filosófica, uno se echa un balde de agua fría y comienza a analizar lógicamente también las diferentes perspectivas de la guerra. Claro, las guerras nunca son un juego, entonces tampoco nacen de la nada. Serán malas o muy malas o muy muy malas, pero nunca son azarosas. No.
Y con eso yo creo que vamos despidiendo entonces nuestro podcast de vuelta. Oye, una nota más alta, más Para feliz. terminar más feliz. Obviamente así, y prepararnos para el siguiente podcast. Nosotros no es que no grabemos porque nos falta contenido. De hecho, nosotros tenemos una lista de una cantidad gigantesca de podcasts y este le pusimos color rojo, que quiere decir prioridad. Pero Entrelo. como le dijimos, o sea, al final no es falta de inventiva, no es falta de idea, será falta de fondos, pero no importa porque esto no ganamos nada con esto, pero es falta justamente de tiempo. Así que ahora estamos haciendo un tiempo para compartir más con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Un besito. Sí, nos vemos en la próxima, que esperemos que... No esperemos, va a ser pronto. Que va a ser pronto. Y un saludo a todos mis alumnos que te dan ideas. Sí, que me dan ideas y que yo siempre les digo el primer día de clase, oigan, hay un podcast que es bonito, vayan a escucharlo. A mí no me dan idea, mis alumnos están callados en la clase. Bueno, una buena razón para que compartan. Así es. Ya, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Chao.